Paso para finalizar esta mesa, Yuri Camila Muñoz, con su ponencia titulada La politización del sexo, reflexión desde la filosofía de la redención de Mailander. A los presentes pedirles un favor si alguno está conectado también, silencia el micrófono, por favor, porque eso a veces es lo que causa como la reverberación. Y a los que están en virtualidad, y también a los presentes, recordarles que hay un espacio de preguntas para que vayan pensándolas, hacemos la ronda completa y ya luego le damos paso a cada uno de los ponentes. Hola. Hola, yo entonces hoy les vengo a presentar una reflexión desde la concepción de redención de Mailander, pero entonces primero quiero como contextualizarlos por si alguno no tiene muy presente de qué se trata el pesimismo en Mailander, y ya después pasaría a exponer lo que según yo es el síntoma de esta redención. Bueno, esto se llama politización del sexo, el sexo no como género, sino como la vinculación sexoafectiva de uno, dos o más cuerpos. Philipp Mailander fue un filósofo alemán del siglo XIX cuyo pensamiento se centra en una visión profundamente pesimista de la existencia. Influenciado por Schopenhauer, Mailander desarrolló su propia interpretación del pesimismo filosófico, en la que propone que el universo y la vida... Philipp Mailander fue un filósofo alemán del siglo XIX cuyo pensamiento se centra en una visión profundamente pesimista de la existencia. Influenciado por Schopenhauer, Mailander desarrolló su propia interpretación del pesimismo filosófico, en la que propone que el universo y la vida misma están dirigidos hacia el no ser. Su obra principal, La filosofía de la redención, sostiene que toda existencia es sufrimiento y que la voluntad de vivir se encuentra en un proceso continuo de autonegación. ¿Se escucha bien? Sí. Mailander introduce la idea de suicidio de Dios como origen del universo. Dios, en un acto de saturación y búsqueda de descanso, ha terminado disolviéndose en una multiplicidad de seres individuales. Así, cada entidad en el mundo es una parte de esta dispersión divina que busca continuar hacia el no ser. La redención en su filosofía no es una salvación espiritual, sino una liberación racional que reconoce el movimiento inevitable al no ser. La razón permite que el ser comprenda que la anulación de la voluntad es el único camino hacia la redención, liberando así al individuo del ciclo de sufrimiento inherente a la vida. Es como un poco similar a la muerte de Dios, en lo que en este caso es un suicidio, no una muerte provocada por el individuo, el humano, el cambio de paradigma, sino más bien Dios en su saturación de ser decide en su voluntad ciega no ser, autoaniquilarse. La redención, según Mailander, no es solo un concepto filosófico, sino una condición inevitable en el ser humano. Desde esta perspectiva, el filósofo describe el universo y la vida como medios hacia el no ser, a diferencia de Schopenhauer, que aparte de la voluntad ciega, pues hablaba de una prolongación en el ser. En este caso hay una autonegación. Al final, la vida es un medio para, al final, el vacío absoluto. Para Mailander, la vida es un tránsito hacia la muerte. Expone esta idea de manera ordenada, comenzando con el análisis de la realidad física, desde sus elementos primigenios, como lo son los elementos químicos, tales como gases, líquidos y sólidos, Influenciado por la filosofía de Schopenhauer, Mailander considera que la voluntad es el motor fundamental del universo. En su visión, tanto los elementos orgánicos como inorgánicos son cuerpos individuales que se transforman y se mueven bajo el impulso de la voluntad primaria. Una fuerza que no tiene un propósito consciente, sino que busca la autonegación y el tránsito al no ser.
Mailander continúa con la idea de que el mundo es en esencia una manifestación de la voluntad en busca de su propia anulación. Él propone dos planos de la realidad, uno trascendente y otro inmanente. En el plano trascendente se encuentra la unidad simple, la tranquilidad, la libertad, mientras que en el plano inmanente se despliega la multiplicidad, el movimiento y la necesidad. Hasta aquí Mailander. Es en este contexto que los cuerpos individuales, como los gases, líquidos y sólidos, toman su lugar en el conflicto y transformación. Estos elementos para Mailander están en una lucha constante en la que la vida es solo un medio hacia el no ser. Al igual que los gases se transforman en líquidos o los sólidos cambian de estado, los seres vivos, plantas, animales y humanos están sujetos a una misma ley universal, la necesidad. En esta visión, el ciclo vital es un camino hacia la desaparición. Nacer, crecer, reproducirse y morir son pasos hacia la negación del ser. La muerte es inherente a la vida y solo renunciando a la voluntad de vivir puede uno liberarse del sufrimiento que implica la existencia. Mailander considera que el inicio del mundo representa el suicidio de Dios, motivado por la ciega voluntad de no ser. Tanto el reino orgánico como el inorgánico son subproductos de esta voluntad. La unidad primordial se desintegró debido a su propia saturación, expandiéndose en una multiplicidad de cuerpos que a su vez están destinados a desvanecerse en la lucha y el debilitamiento gradual de sus fuerzas. O sea, como el Big Bang explotando en múltiples partes, transformándose en yo como cuerpo, ustedes allá como cuerpos, esta mesa cuerpo y en general cuerpos individuales en constante conexión dinámica y afectación. Entonces, en el principio era lo uno, la unidad simple, era un concepto trascendental que existía solo en el pensamiento, es así como lo menciona Mailander, sin nada que pudiera compararse con su perfección. Esta unidad, al alcanzar su saturación de ser, opta por el no ser, dispersándose en una multiplicidad de cuerpos individuales. Estas individualidades, nacidas de la condición divina y de la voluntad de no ser, se enfrentan entre sí en una eterna pulsión de transformación, en una conexión dinámica continua. El no ser se presenta, según Mailander, como una necesidad. Bueno, esta necesidad es la que está mediada por el contacto de los diferentes cuerpos que en su conexión hay afectaciones y producen conflicto y transformación de cada cuerpo pues individual. Desde el primer momento en que Dios expresa el deseo de aniquilarse, la voluntad impulsa su transición del superser al no ser. Este suicidio de Dios, el paso de la unidad a la multiplicidad, es un proceso aún inacabado, marcado por la lucha continua de los individuos. Cito, los actos de la voluntad no son libres. Cada transición a un movimiento diferente fue y será mediada por el desarrollo necesario. Hasta aquí Mailander. La voluntad, reconociendo su bienestar en el no ser, actúa conforme a este objetivo. Y de pronto este concepto de bienestar nos puede sonar un poco disonante, pero es en alemán. En alemán es Wohlsein y refiere a tanto al bienestar, el estar bien, como a la ausencia de sufrimiento, como a la experiencia de paz, que en este contexto refiere más bien a la liberación de la carga de existir. Wohlsein o Wohl. Hoy en día, que ya entramos a lo que les quería proponer, hoy en día observamos una polarización política que es en esencia sexual y afectiva. Este fenómeno cada vez más notorio afecta directamente a los cuerpos humanos y sus experiencias vitales. En este contexto, el mundo sigue la ley universal de necesidad propuesta por Mailander. Las luchas, las disputas y los enfrentamientos que se dan entre los cuerpos individuales, ya sean orgánicos o no orgánicos, reflejan esta ley universal de conflicto y transformación.
El espacio cultural contemporáneo muestra nuevas formas de conflicto que antes eran difíciles de prever. Hoy la contienda se da entre géneros desde un marco interpretativo binario, claro, sin ánimos de querer ignorar o excluir del análisis otras formas constituyentes de la matriz de poder, como el racismo, el clasismo, el edadismo, el capacitismo y todo lo que ustedes se imaginen. Desde la década de los 50, coincidiendo con el acceso de las mujeres al voto y la educación profesional, surge una marcada disputa entre hombres y mujeres jóvenes, motivada por diferencias de valores. Un estudio titulado Politic Gender Gap and Social Dominance Orientation indica que en los últimos 30 años ha crecido la brecha política de género. Según datos del Centro para la Mujer Americana en la Política, una mayor proporción de mujeres vota por el Partido Demócrata, respaldando políticas de bienestar y cambios progresistas, y mostrando menor racismo en comparación con los hombres. El sexo es una categoría social impregnada de política, y estudios recientes basados en el estudio de valores europeos, de valores mundiales, revelan una creciente brecha de género generacional. La orientación política de hombres y mujeres se aleja cada vez más debido a sus intereses divergentes. Esto se observa a nivel global, como en Inglaterra desde 2017, y también en Estados Unidos, Polonia, España, Alemania, Túnez, Corea del Norte y países del sudeste asiático. Las mujeres tienden a votar opciones progresistas, mientras que los hombres optan por partidos conservadores, lo cual crea brechas de hasta 20 puntos. Esto es también una cita de un estudio de un artículo acerca de la polarización política que es sexual y afectiva. Un estudio del Financial Times sobre la generación Z, personas nacidas a finales de los 90 y principios de los 2000, muestra que esta generación está ideológicamente dividida por género. Ellas prefieren propuestas de centro-izquierda, ellos opciones más conservadoras y de derecha. En Corea del Sur, por ejemplo, los hombres desean formar familias tradicionales, mientras que las mujeres priorizan su educación y su carrera, lo que sitúa al país en el ranking de menor tasa de fertilidad mundial, con 0,72 hijos por mujer. No es que sea la mitad, sino menos de un hijo. La dinámica política actual entre géneros se vuelve un claro reflejo de la voluntad de no ser, o por lo menos para mí, de Mailander, adaptada a las realidades contemporáneas. La polarización política no solo afecta a las posturas ideológicas, sino que también penetra en la vida afectiva y sexual de las personas, marcando el modo en que se relacionan y perciben sus roles en la sociedad. Las mujeres en general se inclinan hacia políticas progresistas, mientras que los hombres tienden hacia posturas más conservadoras. Esta tendencia puede verse como una lucha de cuerpos y valores, un conflicto entre la preservación de antiguos órdenes y la búsqueda de nuevas formas de existencia que desafíen las estructuras establecidas. Para muchas mujeres, los valores igualitarios se han vuelto innegociables. En este contexto, el déficit masculino, en un concepto mencionado en estudios sociológicos, se refiere a la dificultad de encontrar parejas que compartan estos valores progresistas. En palabras de la socióloga Maaike van Dam, esta brecha se traduce en que una de cada 3 mujeres con estudios superiores y valores igualitarios tiene problemas para encontrar parejas con una visión similar. Aquí la redención social se manifiesta como una voluntad de transformación, un paso del ser al no ser del antiguo sistema patriarcal, capitalista, imperialista y supremacista blanco. Esta tensión entre sexos muestra que, más allá de la esfera individual, el cuerpo social está atravesado por fuerzas que lo llevan a una reconfiguración constante. La politización del sexo, entonces, puede interpretarse como un acto emancipatorio y de redención, o sea, de liberación, en el que los cuerpos se desafían y transforman, rompiendo los moldes de una estructura social desgastada. La dinámica de poder que caracteriza a esta época refleja la interconexión de los cuerpos con sus contextos culturales y se rige por la misma ley universal de necesidad. Esta que les mencionaba del conflicto y la transformación que surge inevitablemente al contacto con otro cuerpo, con los cuerpos que somos nosotros, múltiples, dispersos, después del suicidio de Dios, que sería como el suicidio de la metafísica. La reflexión sobre la redención social aborda la filosofía y la teoría social. También aborda el fenómeno del desgaste demográfico y los cambios en la dinámica de reproducción.
Según BBC Mundo, América Latina ha registrado la mayor caída en fecundidad entre el 50 y el 2024, seguida de Asia con una reducción del 62,2%. Esta transformación se observa también en países como Rusia, donde en 2024, o sea, aquí nomás, yo vi la noticia hace poquito, se plantean multas de hasta $4,000 para quienes decidan no tener hijos. En Rusia, la crisis de natalidad se interpreta como una amenaza para los valores tradicionales que promueven familias numerosas. Para los defensores de esas políticas, la continuidad del país depende de asegurar la continuidad demográfica, un símbolo de persistencia frente al no ser, que representa el decrecimiento poblacional. Sin embargo, esta imposición estatal es una respuesta a una fuerza mayor, una sociedad que decide transitar hacia el no ser del modelo familiar tradicional. En este sentido, la elección de tener o no hijos se vuelve un acto de voluntad individual y, como diría Mailander, cito, nadie se suicida solo. La decisión de muchos rusos de detener sus planes de reproducción responde a una presión externa y a un rechazo del orden establecido, en este caso impulsado por la guerra y las políticas restrictivas. Esta crisis en la estructura familiar refleja una emancipación social donde la redención no se manifiesta en el mantenimiento de un sistema, sino en su rechazo. Para las personas que eligen no reproducirse, el suicidio de la identidad tradicional es la única alternativa para alcanzar una libertad que, aunque compleja, apunta a una liberación de los mandatos de la matriz de poder. En Colombia el panorama no es tan distinto. Según datos del Latinobarómetro, existe una tendencia entre mujeres a inclinarse hacia la izquierda política, impulsada en parte por su apoyo a temas progresistas como los derechos reproductivos y la equidad de género. En cambio, los hombres suelen identificarse más con la derecha asociada con valores conservadores y una menor aceptación de políticas de redistribución económica. Esta polarización política, vista como un fenómeno estructural, puede interpretarse bajo la óptica de Mailander como una expresión de la libertad sujeta a la ley universal de necesidad. Cito Mailander, es el propio bienestar de forma manifiesta u oculta lo que mueve al ser humano a actuar. En esta constante interacción de cuerpos y voluntades, el conflicto se convierte en un medio inevitable hacia la transformación. Este análisis encuentra eco en la idea de performatividad de los discursos sobre el cuerpo. Los cuerpos no solo existen en el vacío, están atravesados por un sistema simbólico que determina sus luchas y sus posibilidades de redención. La interacción de estos cuerpos en el espacio social configura una lucha donde la política y el cuerpo están inextricablemente ligados. La redención, entonces, no solo se da en el plano individual, sino también en la esfera social, donde la voluntad de cada cuerpo es influida y determinada por estructuras de poder y representación. En este punto es crucial comprender que la redención que plantea Mailander no solo opera a nivel personal o metafísico, sino también en el ámbito social. La redención para Mailander comienza en el individuo que toma conciencia del sufrimiento inherente a la existencia, pero sus implicaciones no se detienen allí, se extienden al tejido social, donde la búsqueda del no ser y la liberación del sufrimiento se manifiestan en una transformación profunda de las estructuras colectivas. Así, la redención se convierte en un movimiento que desafía el orden establecido, desintegrando el sufrimiento tanto en el nivel personal como en el de la organización social. La redención social se entiende aquí como un proceso de cambio radical que surge de la necesidad de transformación. Los individuos que buscan esta redención rechazan los mandatos de la matriz de poder, el orden social que consideran insostenible. Para estos individuos, la vida en el sistema actual representa una forma de tormento y el suicidio de las identidades impuestas, aquellas alineadas con valores tradicionales, es la única vía hacia una libertad auténtica. Esta voluntad de cambio social, impulsada por el descontento y el deseo de justicia, toma la forma de una resistencia activa. Es una lucha por la dignidad y la libertad donde los contendientes buscan aniquilar la opresión de manera simbólica y, en ciertos casos, material. Es una guerra, más bien, en el plano cultural. La redención se dará en el afecto
cito, la redención se dará con el efecto paulatino de una resolución moral universal. Hasta aquí Mailander. Esta voluntad de transformación rompe los moldes de una institucionalidad que legitima un orden ya obsoleto, en crisis. En última instancia, es un esfuerzo por construir una sociedad justa y libre, un nuevo orden mundial que responda a la voluntad colectiva de emancipación. La redención social es un momento que llegará por la fuerza de su convicción, porque, cito, cuando la voluntad quiere redimirse, lo puede hacer únicamente por medio de la razón. Ella, a través de la experiencia y la ciencia, le presenta al ser humano la vida en todas sus formas, lo hace examinar, comparar y concluir, conduciendo finalmente a la conclusión de que el no ser es preferible a todo ser entendiendo todo ser impuesto por la matriz de poder. Es mejor abstenerse incluso de reproducirse con tal de no pertenecer a ese orden establecido. Es preferible desintegrar una subjetividad si de esto depende el bienestar individual. Y siguiendo al autor, la voluntad individual no puede ser el principio del universo, pero es parte de la unidad simple desintegrada en la multiplicidad, debido a que cada voluntad actúa sobre todas las otras, directa o indirectamente, y todas las otras voluntades actúan sobre ella del mismo modo, y todas las ideas están en permanente acción recíproca. Para aquellos que se consideran redimidos sociales, la supresión de una identidad impuesta se convierte en un acto de liberación. Estos individuos impulsados por la necesidad de descanso ven en el no ser una alternativa más deseable que la vida bajo estructuras opresivas. Cito, solo el alma sabe cuán tolerable es este o aquel dolor, y no es uno quien decide cuándo la necesidad de la nada se ha tornado más vital que la vida misma. Hasta aquí Mailander. En este sentido, la redención social implica un movimiento colectivo hacia la emancipación, donde el acto de suicidio simbólico de una identidad limitante se convierte en un paso hacia la creación de una nueva ordenación de mundo desde su estructura simbólica. La politización del sexo se presenta aquí como una herramienta emancipatoria dentro del contexto de redención. No sé si también han notado que diferentes culturas antiguas o incluso todavía ahora en algunos lugares periféricos, mientras exista una limitación del alimento, las personas optan por o asesinar a sus crías o asesinarse ellas mismas o dejar de reproducirse. Es como una variante como entre todos los animales, y los sapiens no pueden ser la excepción. Bueno. Al actuar en el ámbito sociopolítico, los discursos sobre el cuerpo trascienden lo individual para adquirir una fuerza simbólica. Desde esta perspectiva, la liberación no solo se basa en la transformación individual, sino en el desarrollo de proyectos políticos, epistemológicos y artísticos que desafían los discursos hegemónicos. En palabras de Franz Fanon, ingresar a la zona del no ser abre el lugar para un proyecto político epistémico desde esa potencia liberadora que tiene no estar en el lugar del ser, en el lugar establecido. Cito Mailander. La filosofía de la descomposición del universo significa que todo lo orgánico y lo inorgánico está subordinado a la ley del debilitamiento de la fuerza, debilitamiento paulatino de la fuerza. El Estado social y democrático, la eliminación de la miseria, el amor libre, no conducen a un paraíso terrenal, sino al estado en el que se efectúa de mejor modo la redención de la existencia. Claro está que hay que también entender que Mailander observa la configuración del estado ideal como un paso más pues, para la muerte, pero en este caso que es un proceso paulatino, el de la de aniquilación total, se presentan esos conflictos, como pueden ser esos conflictos políticos en torno a valores individuales. En conclusión, la redención social es un proceso de transformación inevitable y continuo, una lucha por la emancipación de las identidades y estructuras tradicionales que oprime y atormenta a los individuos. Como sugiere Mailander, el movimiento de la humanidad es en general un movimiento del ser hacia el no ser,
un cambio hacia la libertad y la justicia. Este movimiento natural de la voluntad de liberación rompe los moldes de una institucionalidad caduca, construyendo un espacio donde la redención final permite reconocer nuestra humanidad en su totalidad, siendo los cuerpos que persiguen la estela que dejó la unidad precósmica. Cito a Fanon: creo que la emancipación final surgirá desde la zona de no ser, desde la que es posible reconocer mi humanidad, humanidad la mía, humanidad del otro, la del más allá, humanidad por la que es posible contemplar el cielo estrellado desde nuestro lugar en el mundo. Y bueno, entendiendo que es en el campo de la cultura en el que ocurren las producciones de las identidades, la vigilancia y el castigo, también es al mismo tiempo un espacio en el que el conflicto ideológico es continuo, intermitente, y esto es tipo conflicto bélico en el que no hay espacio para dos visiones, o es uno o es lo otro. Y bueno, cierro con esta cita de Assata Shakur, que no sé si la identifiquen. Nadie en la historia ha conseguido nunca su libertad apelando al sentido moral de sus opresores. Gracias, María Camila. Gracias, ay, Yuri, perdón. Gracias, Yuri. Gracias.